Dinamarca, que tiene un gasto de 3,09% de porcentaje del Producto Interior Bruto. O, por ejemplo, Finlandia con el 3,78%, Holanda con el 2,04%, Alemania con el 2,84%. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y no solamente es el gasto que se realiza en investigación, sino también cómo se realiza ese gasto en investigación y cómo es el modelo científico que nosotros tenemos en la actualidad en España porque, hay que decirlo, es importantísimo para salir de esta crisis en la que estamos metidos de lleno. Porque hay que decir que la investigación es el motor de arranque, vamos a decir, de nuestro desarrollo futuro, y por lo tanto toda investigación que pueda utilizarse de buena manera, que pueda ser aplicable sobre todo dentro de las empresas, pues naturalmente va a hacer que nuestras empresas sean más competitivas, que podamos tener más trabajo, que podamos exportar más y competir en el mercado internacional. Una cosa es competir por precios, es decir, bajándonos los salarios, creo que eso no nos interesa a nadie. Y otra cosa es ser muy productivo, ser muy competitivo, y eso sí que nos interesa a todos. Y entonces, para saber la situación en la que se encuentra la ciencia, voy a empezar por preguntar en esta mesa al que, digamos, tiene más experiencia, podemos decirlo aquí, que es don José Ramón Valdizán Usón. Bueno, don José Ramón, ¿cree que el ámbito científico y universitario, en ese ámbito científico y universitario, porque usted está relacionado también de alguna manera, el presupuesto público real dedicado a la ciencia es insuficiente o no es insuficiente? Bueno, pues es claramente insuficiente. Se lo he señalado. Yo creo que el gobierno está haciendo al revés de lo que hay que hacer. Es decir, en un momento de crisis lo que había que impulsar es los tres, o sea, la investigación, el desarrollo y la innovación, o sea, no solo sesgar la innovación como si fuese el panacea, como se está señalando últimamente, que como salía de la crisis, o sea, hay que impulsar toda la investigación, además, sin ninguna duda, porque si estuviésemos nosotros en un país que estuviese rodeado de países del tercer mundo, bueno, pero es que estamos en un país del primer mundo, donde la competitividad es grande, donde no se puede, como ha dicho usted muy bien, basar en los bajos salarios, y donde además hay una cosa bien clara, es decir, aquí la investigación, cuando hablamos en el fondo intrínsecamente de investigación, estamos hablando de la investigación pública, pero es que había que plantearse que se está haciendo la investigación privada, quitando las grandes empresas, yo no sé, como Telefónica o en fin, pero es que, bueno, las grandes empresas tienen que poner a pechugar también la situación, es decir, es su obligación, porque no podemos pensar que solo el dinero público, que ya es muy limitado, que encima además están bajando el porcentaje en términos absolutos y, bueno, en términos relativos, pues no puede ser. O sea, yo creo que yo no estoy nada de acuerdo con bajar presupuestos de investigación. Y hay que empujar a los empresarios a que hagan ellos también, que aporten su porcentaje elevado a la investigación. En fin, no ha señalado, pero yo las encuestas con otros países sobre la aportación de la investigación privada, pues está muy decantada. Dígame, en este caso, ¿considera que se está gestionando adecuadamente los recursos para la investigación? Es decir, ¿habría que dotar con mayor cantidad de recursos, fundamentalmente a la universidad y centros de investigación, o realmente hay que elegir o hay que administrar correctamente estos recursos para dedicarlos a sectores que realmente sean bandera, de alguna manera, en términos de investigación? Sí, vamos a ver. A mí me ha preocupado siempre, y cuando me despedí hace un año de que yo era jefe de servicio de neurofisiología en el Servet, les dije a todos mis compañeros de personal que mi preocupación siempre había sido estar a la altura de quien contribuye. Es decir, que uno de los problemas que hay que plantearse seriamente es que si es dinero público hay que gestionarlo muy bien, aunque parezca demagógico y casi, en fin, que no se debe decir, pero yo lo he tenido siempre clarísimo, es decir, el dinero que se utiliza para la investigación tiene que servir para la población y por lo tanto para el país. Y eso obliga a un replanteamiento posiblemente de la investigación, no digo al 100%, sino de las líneas de investigación, de los institutos de investigación, hablo público, sea la universidad, el consejo, lo que sea,
sino sencillamente que le está sirviendo el país. No que yo tengo, como investigador, estoy publicando en tal revista y tengo mucho factor impacto y hago vuelos a tal universidad americana y tal, sino que le está devolviendo al país. Mi preocupación es qué revierte al país mi investigación. Esto es lo que yo me estoy planteando. En estos momentos, el gobierno actual, esto que lo sabe, está utilizando este hecho como una falacia para bajar el presupuesto de investigación, con la excusa de decir, bueno, como realmente no sé cómo se utiliza la investigación, bajo los fondos y ya cuando me aclare subiré los fondos. Pero no es así. Yo creo que hay que revisar y la gestión, dónde se utiliza, dónde va, hacer claramente prioridades de las necesidades del país y nuestra relación con la Unión Europea. Claro, usted está diciendo que, bueno, de alguna manera nos estamos equivocando un poco en el modelo de investigación, que a lo mejor deberíamos hacerlo de otra manera, deberíamos quizá, tal vez, me pregunto, apartarla del ámbito universitario y activar los centros e institutos de investigación científica, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría? Y esta pregunta que les traslado a usted ahora, lo voy a trasladar directamente a la mesa también, porque creo que esto aquí cada uno puede tener una opinión divergente. No, yo lo voy a decir en dos palabras. Tiene que ser socialmente rentable. Me da lo mismo que sea quien lo haga. Mientras sea con dinero público, tiene que ser socialmente rentable. Evidentemente, mi investigación ha sido siempre clínica, con lo cual lo que estoy diciendo está muy influenciado del ámbito que yo vengo. Pero yo creo que tiene que ser socialmente rentable, es decir, la población tiene que ver en algún mayor grado este sentido. Y ya sé que se puede argumentar que el conocimiento es el conocimiento, en aras del conocimiento, pero es que tenemos una crisis estructural muy grande en este país. Efectivamente. Pascual. Yo voy a coincidir con algunos aspectos con el doctor Valdizán y quizá en otros algo menos. Coincido en que la política de recortes indiscriminados a la investigación no es buena, pero creo que a lo mejor procedería introducir un aspecto nuevo, es el de que el dinero hay que invertirlo bien, y esto puede llegar a significar que a lo mejor hay que invertir dinero, sacarlo de algunas zonas para llevarlo a otras. La ciencia es muy poco democrática, la ciencia es muy jerárquica. Hay gente que tiene mucha cabeza y gente que tiene menos. Entonces, dar dinero por igual a los que tienen mucha cabeza y a los que tienen poca cabeza no solo es injusto, sino que además es muy poco productivo. Una cosa le voy a preguntar, porque claro, para eso están los centros de investigación. Quiere decir que el modelo que estamos presentando, por ejemplo, en la universidad que usted conoce, realmente, de hecho, ha sido una de las propuestas cuando se ha empezado a decidir este problema de investigación, cuando se ha estado hablando del problema de la investigación, el separar un poco lo que vendría a ser la docencia universitaria de lo que vendría a ser la investigación, primando, pues, naturalmente, a los grandes investigadores, es decir, y bueno, no favoreciendo pues la investigación a todo nivel. Esto me parece que no es la posición del doctor Usón, es decir, que tendría que democratizarse porque todos los sectores, y tu posición sería un poco diferente, sería la de, bueno, vamos a elegir quiénes son los capaces, a qué sectores o dónde tenemos prioridad. ¿He entendido eso así? No, yo creo que no ha sido así. Yo no me opongo. No digo, por si hay una posición diferente, claro, yo creo que otro aspecto en el que quizá no voy a oponerme o estar enfrente del doctor Valdizán, no ya en el sentido físico en el que ya estamos, sino en otros, es en el de la rentabilidad. Cuidado con las rentabilidades a corto plazo. A lo mejor es mucho más conveniente invertir más en ciencia básica, cuyo retorno a lo mejor no es inmediato, pero que 10, 15 o 20 años después cambia un país entero. Efectivamente. Pero, por ejemplo, qué sé yo, es decir, estamos hablando de economía, pues a lo mejor en economía no está, o a lo mejor en derecho, o a lo mejor en otro tipo de ramas que no son meramente científicas, pues a lo mejor el dinero que se tiene que dedicar en tiempos de crisis a lo mejor no debería ser el mismo, o debería primarse, o debería haber un modelo distinto, que no sea para todos café o para todos lo mismo, ¿no? ¿O qué opinas, don Luis? Pues yo opino que uno de los mayores problemas es precisamente el aprovechar esa investigación para el aparato productivo. Y nos encontramos en ocasiones con que nosotros hablamos un lenguaje distinto al que habla el empresario o el industrial que tiene un problema y viene a hablar con nosotros
Y bueno, nosotros estamos en una escuela de ingenieros también, nuestro instituto está ubicado en el Actur, al lado del antiguo Centro Politécnico Superior. Y entonces pues tenemos experiencia en resolver problemas que acuden a nosotros porque tenemos un problema de cualquier tipo en su industria. Sin embargo, ese problema de relación o de hablar un lenguaje distinto muchas veces se presenta. Entonces, echamos de menos quizá organismos o un apoyo sea la universidad o sea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un apoyo para que esa relación sea más fluida y sea más sencilla, porque es que muchas veces nosotros tenemos la capacidad de resolver esos problemas, pero no son problemas sencillos, son problemas complicados que no puede resolver a lo mejor una ingeniería, que nosotros sí que los podemos resolver, y entonces, pero simplemente pues o no nos conocen o no saben cómo dirigirse a nosotros, o en fin, no está bien, hay una especie de, como dirían los ingleses, de gap entre nuestro mundo y el mundo empresarial, que eso habría que conseguir cerrar. Eso en referencia a lo que es la investigación, digamos, más aplicada. Evidentemente, creo que la investigación básica también es importante, pero no necesita el mismo grado de financiación. Nosotros no somos los Estados Unidos y a lo mejor no nos podemos permitir ese nivel de investigación básica tan grande que tienen allí. No digo que se deseche, por supuesto que no, pero quizá volcarnos más en aspectos que sean más productivos, más más eficientes. Más eficientes, sí. Efectivamente. Bien, Cristina, tú tienes una posición quizá a lo mejor distinta. No, bueno, pues coincido en parte con algunos. Yo es que en España tenemos un modelo de investigación que está fundamentalmente financiada por la administración pública. El 65% de la investigación en este país es financiada por la pública y solo el 35% por las empresas privadas. Es justo una proporción invertida, una relación invertida en lo que hay, por ejemplo, en el promedio europeo, ¿no? En los países un poco más punteros en Europa, que van a dejar de ser punteros, porque ahora lo que viene es otra cosa, ¿no? En este siglo. Dentro de eso, entonces, en ese sentido, pues sabiendo que la mayor parte de la investigación la financiamos con los impuestos de todos nosotros, ahí sí que estoy claramente de acuerdo con el doctor Baltizán, y entiendo que también con todos, ¿no? Con que desde luego tiene que devolvérsele a la sociedad el gasto que ha hecho en inversión, la inversión que ha hecho en investigación, y que no puede uno dedicarse a investigar la cosa más rara del mundo mundial, porque si eso luego a los 45 millones de españoles nos va a dar igual, pues en fin, pues que se lo financie por otra vía. Ahora, dentro de la pública, pues hay fundamentalmente dos instituciones, ¿no? Las universidades y los OPIs, o sea, los organismos públicos de investigación, el CIS, etcétera. Aquí el problema es de rendimiento, o sea, en la evaluación, digamos, y yo creo que es un sesgo del modelo, es un error de evaluación del modelo, donde la mayor parte de las evaluaciones a estos profesionales se hacen vía publicaciones de artículos, entonces todo el mundo quiere publicar y publica lo mismo 8 veces con distinto título, porque a distintas revistas, que sepan, pues hay méritos. Claro, ¿no? Pero en otros países lo que se mide también es el número de patentes. Y en el número de patentes hemos caído a niveles del 2008 y estamos en niveles tercermundistas, pero tercermundistas. Es decir, que ese problema de que si lo que se investiga al final no sirve para mejorar el sistema de producción o los sistemas económicos y para devolverlo, digamos, a la sociedad en forma de economía o de desarrollo o de bienestar, pues entonces al final, si lo que se va a quedar es en que los investigadores se luzcan en un currículo con 8 folios de publicaciones, pues va a carecer un poquito de sentido, ¿no? Yo creo que ahí es donde habría que exigir, en que es necesario que se promocionen, ¿no? Que se promuevan, que se premien un mayor número de innovaciones que tengan repercusión en este momento, además, en la economía, en los sistemas de bienestar y en los sistemas de producción. Y luego, por otro lado, que también entiendo yo, y esta es una opinión muy personal, pero seguramente igual también compartida, que yo creo que muchas veces los organismos de investigación y además no tanto los grandes como estos pequeñitos que se han ido creando en las comunidades autónomas, que terminan siendo chiringuitos como otras cosas que han montado las comunidades autónomas, y ahí se está yendo muchísimo dinero sin ningún criterio de evaluación, sin ningún criterio de inversión real de esto es lo que nos hace falta, y quién hay ahí, y cómo entran, y cómo salen, y qué hacen, y en qué se gastan
14 millones con el 80% de gasto corriente, o sea, ¿pero esto qué es? Entonces ahí falta mucho control del gasto y falta visión de política de investigación, ¿no? Ahí también. Sí, pero ya no solamente en los organismos que decías o esas instituciones que se han ido creando, en la situación de auge de la economía, donde había dinero, pues decir, vamos a gastar por aquí, se ha creado mucho empleo ficticio y mucha burocratización. No sé si lo que pasa, por ejemplo, en la universidad con el tema de investigación puede estar pasando también en otro lugar. Entiendo que sí. Pero además es que parece que en nuestro país esos distintos organismos, ¿no?, incluso el propio CSIC, estén detrayendo fondos directamente de la investigación para cubrir lo que nosotros en economía llamamos gastos corrientes. ¿Qué significa esto? Pues para pagar personal. Sí, así de claro. Administrativo. Administrativo, es decir, y que genera pues una serie de burocracia administrativa que, bueno, pues que de alguna manera también repercute de forma negativa en el investigador. Muchas de las cosas que un investigador tiene que hacer, la mayoría del tiempo que tiene que dedicar, probablemente también vaya a parar directamente a resolver cuestiones burocráticas. Bien, al margen de eso, es verdad, como dice Cristina, que bueno, pues que los investigadores muchas veces realizan publicaciones en muchas revistas a ver cuál cuela o a ver dónde se puede publicar, porque existe un sistema de méritos que, bueno, de esa manera pues también mejora su situación personal. Y esto hay que decirlo así de claro, que lo sepa el público, lo sepa todo el mundo. Yo creo que todos lo sabemos. Ahora, el tema está en dónde tenemos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esa eficiencia en la investigación. Porque claro, si lo que vamos a hacer es, bueno, oye, mira, que te llevas esto, con eso te vas de viaje o haces lo que quieras, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que ese dinero repercute en la sociedad, como decíamos hace breves instantes, y sobre todo para que quienes aportan realmente, porque el dinero público no es que venga de la nada, el dinero público es la aportación que realizan personas, la señora María que está barriendo, que está fregando en su casa, como también empresas. Por lo tanto, debe existir algún control por parte de las empresas también en ese tipo de instituciones. Yo quiero hablar del sistema de organización. ¿Cómo debe estar montado? ¿Deben participar las empresas? Dejo esto en la mesa y podemos empezar aquí con el doctor José Ramón Valdizán. Bueno, pues yo haría como en matemáticas, o sea, crearía primeramente una axiomática. O sea, antes de abrir un debate, decir 4 o 5 puntos bajo los cuales de este marco nadie se sale. ¿Sí? Porque el problema ahora, por lo que las intervenciones nuestras, es que todo fluye, o sea, y nada se controla. Es decir, ahora, aquilatar la investigación en España, no podíamos decir ahora en estos momentos 10, 15 puntos de precisión de cuáles son las normas que se manifiesta y las líneas de investigación. O sea, esto es un popurrí. Entonces yo creo que el primer debate es puramente reflexivo, es decir, aquellos axiomas bajo los cuales aquí, salvo excepciones como siempre en la vida, nadie se sale, que son aquellos puntos que dices, bueno, pues tiene que ser lo que decimos, una investigación eficiente, tiene que ser competitiva, tiene que ser respetuosa con el medio ambiente, o sea, una serie de parámetros en los cuales todo el mundo tiene que ser ética, por cierto, quiero decir, bajo los cuales nadie se puede ya salir, con los cuales a la población se les puede explicar normalmente que esta va a ser la investigación en términos generales de este país. No sé si me estoy explicando. Que el papel de la empresa, pues es que yo la verdad es que con la estadística, el porcentaje que ha dado Cristina, yo quitando las grandes empresas, es que yo tengo muy mala literatura, o sea, en este sentido, o sea, realmente habría que invitarles, pero con unas condiciones de participación mixto con el dinero público. Es decir, no, mire usted, le vamos a dar a usted X millones de euros para que usted me diga, no, señor, usted va, este dinero público, a usted se le invita a participar en la investigación común, pero usted va a rendir, como tiene que rendir, pues cualquier instituto de investigación de la universidad o del Consejo o de la Sanidad, o sea. Pero hay fórmulas europeas, por ejemplo, en Europa es muy común y también en Estados Unidos y ahora en los países emergentes, ¿no? Son Brasil, India y China, que son los que se nos van a comer. El siglo XXI es chino, eso está claro. Cristina, que hasta hace poco recibí una noticia de que países efectivamente como Brasil o Chile, por ejemplo, está solicitando el retorno de su capital humano. Retorno. Sí. Y pagándoles una cantidad importante
para que retornen a investigar a Chile. Sí, Quiere decir sí, que hay un cambio de modelo, hay una organización mundial totalmente que se está creando, totalmente distinta a la que estamos ahora conociendo. O sea, se está promoviendo el avance científico en otras localidades del mundo, Asia, Pacífico, que bueno, pues que realmente a lo mejor nos dejará relegados en el ámbito de crecimiento mundial. Totalmente, o sea, eso hay que tenerlo claro. No, pues respecto a lo de la participación de las empresas privadas, es que en España, claro, el modelo de empresa que tenemos es preferentemente pymes, o sea, son empresas pequeñas. Entonces, claro, una empresa pequeña pues ni tiene capital humano, ni financiero, ni tal. Luego el modelo de financiación aquí en España también lo que ha facilitado son las burbujas, o sea, la inversión y la recogida de dinero rápido, ¿no? La burbuja inmobiliaria, la financiera. Claro, la investigación no genera un retorno. Si Google, en lugar de inventarse en Stanford, se hubiera inventado en la Autónoma de Madrid, no estaríamos hablando de Google, nadie sabría que existía Google. Porque Google tardó desde el 96 hasta el 2001 en empezar a ser rentable. En España se hubiera diluido mucho antes. Entonces, yo creo que respecto a la empresa privada, lo que hay que favorecer, aparte de la colaboración con controles, son los clústeres. Los clústeres de empresas, en Europa, por ejemplo, se utilizan como pues, de agrupación de empresas de los mismos sectores que agrupan medios, ¿no? Humanos, financieros, etcétera, para desarrollar en España, y muy poca cultura al respecto. Y lo que tú dices de Chile y Brasil también está haciendo. Brasil ha convocado a investigadores españoles y hace poco unas conferencias en Madrid donde se invitaba a los investigadores españoles a ir a Brasil. O sea, todos estos países emergentes están haciéndolo. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis lo poquísimo competitivo que además en este país. En fin, el sistema caciquil del siglo XIX y aldeano populista pues nos conduce. Nos hemos quedado fuera, vosotros lo sabréis seguramente, nos hemos quedado fuera de la patente única europea, lo sabéis eso, porque no es en castellano, porque solo es en inglés, francés y alemán, que era una cosa que Europa ya había decidido antes de que nosotros entrásemos. Y entonces nos hemos quedado fuera por eso, lo cual encarece los costos de patente un 80%, ¿no? Chile, la página, lo que tú dices de los emprendedores y tal, ha creado una página que se llama Startup Chile, o sea, en inglés, a ver si nos vamos situando. Es que no podemos quedarnos fuera porque no sea en castellano, no se puede ser tan presumido, ¿no? Y tan prepotente, vamos, en fin. Bueno, además la ciencia está preparada, bueno, generalmente está en inglés, es decir, claro, que no hace eso. Pero pues, ¿qué aldeanismo es ese que hace que los niños no puedan estudiar en castellano aquí en un montón de sitios de este país y en cambio nos pongamos tan chulos y nos quedemos fuera porque no es en castellano? Hombre, pero ¿esto qué es, no? Es que es absurdo. No, yo vuelvo a... Es que yo poner, o sea, trasladar ejemplos, como cambias el plano, es decir, en Google, o sea, hay un señor se puede poner allí en el garaje de su casa y sacarlo, pero es que hay que meterlo dentro del contexto del país. Y en ese país se puede hacer eso. Como en China, pues están haciendo, si lo conoceréis, pues auténticos centros de investigación a trabajar 7 días a la semana, 24 horas, pero en nuestro país no es así. Pero O sea, es que, nuestro claro, país tiene... es importante que consigamos pues estar en la cabeza del furgón de Yo para mí no ese es el problema. Mi problema es yo lo he dicho en el fondo antes, es la coherencia con nosotros mismos. Es decir, que yo aspiro a que este país mande un cohete a Marte, que como, claro, si pudiésemos, pero yo lo que busco más es el equilibrio interno del país, es decir, qué país tenemos y bajo qué normas de investigación va a funcionar este país. Es decir, yo siempre me he quejado de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que parece una barbaridad, y lo he dicho públicamente, por ejemplo, que yo estoy en contra de las VPOs, porque el Estado no tiene por qué hacer propietarios, tiene que dar una casa a la gente. Ahora se ve bien claro. ¿Por qué? Porque no se ha visto la sincronización con este país. Es decir, ahora se ve que a la gente joven está endeudada hasta las cejas de este sentido. Es decir, claro, yo hablo de la palabra sincronización porque para mí es muy fácil desde el punto de vista del funcionamiento cerebral, pero es que hay que trasladar a la población algo que entienda y que entienda de una forma que esto se dice y viene y el mensaje continuo. Y en todos momentos yo lo aplico lo mismo a la investigación. Es decir, entonces, este es el país que tenemos.
que nos sirvan los modelos que nos sirvan a nosotros y que nosotros hacemos esta axiomática y se investiga esto. Es decir, somos un país tascástico, etcétera, que nos ganan arriba, abajo, demás, pues bien, ya espabilaremos, porque hemos demostrado en la historia un país que tontos no somos, o sea, y hemos salido de mucho y saldremos de esta. Y yo la he vivido, como dice mi tía de 95 años, que estos jóvenes hablan de crisis, les contaré yo lo que es una crisis, o sea, la guerra. O sea, no sé, me estoy explicando, es decir, en síntesis, que traer ejemplos, mientras sean al plano real de las características de la población que tenemos en este país, bienvenido sea. Pero mientras sean ejemplos para bajarnos la moral y negarnos a nosotros mismos, yo creo, me genero anticuerpos frente a eso. Es decir, cumplamos con nosotros mismos, porque tenemos una buena historia, somos un buen pueblo, muy raro, como decían los residentes míos extranjeros, somos muy raros, ya lo sé, pero somos una buena gente. Y hagamos esto en investigación también, es decir, no sé si me estoy explicando. Hay una cosa que enlazando con lo que he dicho también y con lo que dice Cristina sobre y lo que he comentado yo, sobre que había la pregunta en principio a la que voy a volver ahora con vosotros, el tema de que nuestra situación de país, nuestra situación de tejido industrial es totalmente distinto probablemente al de otros países, son empresas fundamentalmente familiares. Claro, esas empresas no tienen acceso primero a la tecnología, por lo tanto no pueden avanzar y no pueden crecer. Si todas crecieran por igual, imaginaos en qué país viviríamos, es decir, sería maravilloso, porque claro, tendríamos un Producto Interior Bruto creciente. Pero ¿cómo favorecer que estas empresas puedan recibir esa tecnología? Es decir, porque ellas en definitiva también aportan en forma de impuestos una determinada cantidad y por lo tanto también tienen derecho a impuestos de trabajo y tienen derecho a exigir que, bueno, que ese dinero que se emplea de sus impuestos se emplea, entre otras cosas, en la investigación, pueda revertir de alguna forma también en su propio desarrollo empresarial. Entonces la pregunta va dirigida en ese sentido, es decir, conociendo el panorama que tenemos económico-empresarial en España, pues nuestro modelo es totalmente, el modelo investigador se ve que no funciona, o aparentemente parece que no funciona del todo en comparación con aquellos países que están en vanguardia y con lo que está ocurriendo recientemente con este cambio en el esquema mundial. Entonces, ¿cómo deberían participar las empresas? ¿Deberían? ¿No deberían? Y en todo caso, ¿cómo actualizaríamos ese sistema? Bueno, pues he comentado un poco antes, ¿no? que había que facilitar a que las empresas que tienen sus problemas, tienen problemas que requieren investigación, pues que esa investigación hay sitios donde se les puede resolver, o sea, donde se puede resolver esos problemas. Entonces sería, de alguna manera, ayudar a hacer que, en fin, pues los organismos públicos que dentro de las universidades o del Consejo, que los hay ahí, pero mejorar ese funcionamiento para que haya un nexo de unión entre lo que es la investigación y lo que es el mundo de la empresa, de la pequeña empresa. De todas maneras, en fin, en todas las empresas también hay experiencias bastante desagradables, ¿no? Y yo puedo hablar de una en concreto que afecta a nuestro centro, en el que había un acuerdo con el CDT, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, y entonces había aportado un dinero para investigación, que también para desarrollar un producto, ¿no? Y la empresa también contribuía con parte, ¿no? Entonces, una vez que el CDT ingresó el dinero en la cuenta de esa empresa dice que el banco se le ha quedado el dinero y que nada. Vamos a ver, esto no es serio, ¿no? Quiero decir que también hay situaciones en que nos encontramos unos empresarios en España que a veces dejan bastante que desear, ¿no? Efectivamente, pero bueno, o sea, eso a lo mejor es un tema de gestión, ¿no? Gestión de esos recursos y cómo se puede... Bueno, no, y pero es que hay una visión de algunos empresarios, una visión todo muy mercantilista y muy al corto plazo. O sea, entonces es difícil ahí que la investigación, que requiere un poquito de tiempo, como hemos comentado, para que... Pues requiere un cambio de mentalidad también en nuestros empresarios. O sea, igual que hay empresarios... No, evidentemente. Y además habrá que marcarlos con estrellas, 5 estrellas a 0 estrellas. Es decir, dependiendo de cuál será realmente su... El que se dedica a comprar y a vender a comerciar, pues podrá tener algo de futuro, pero hay que poner... esas empresas que se dedican fundamentalmente pues eso, a intermediar, ahí no cabe la investigación. A ver, a lo mejor... Quizás nosotros los economistas podamos hacer un poco de investigación de mercado, pero nada más. Pero bueno, de otro tipo de investigación me refiero a las empresas industriales, fundamentalmente aquellas que se dedican pues o que quieren hacer productos novedosos o que quieren aprovechar lo que se está haciendo en la universidad. Hay una cosa que también es importante, que es la contratación por parte de medianas empresas que pueden hacer durante periodos de investigación, además detrayendo, es decir, dejando de
que el sector público pague directamente a ese investigador, sino que sea fundamentalmente la empresa que se dedique también a aportar parte del salario. Pero para una pequeña empresa para una pequeña empresa no, por eso, pero para una gran empresa... Pues bueno, hay programas de ese tipo, Torres Quevedo es un programa por ejemplo. Abundando en eso, una de las cosas que el sistema de producción universitario y de generación de ciencia puede hacer por las empresas, y es su función, es aportar capital humano, aportar técnicos licenciados para hacer cosas que se les han enseñado y sobre todo aportar algo que desde sucesivos gobiernos se ha intentado con relativo éxito, que es aportar doctores. Una de nuestras funciones es generar investigadores, no para que se queden con nosotros, sino para que vayan a las empresas. Los doctores son personas de una capacidad técnica y de una experiencia muy por encima de la que tienen los licenciados. Son gente que ha desarrollado pensamiento crítico, que sabe leer en inglés, que sabe hablar en inglés, que sabe hacer experimentos, que sabe enfrentarse a proyectos nuevos. Y una de nuestras funciones como sistema generador de ciencia y de conocimiento es lanzar esas gentes a las empresas. Abundando en lo que decía Cristina antes, aquilatando un poco que los chinos y los indios se nos van a comer, pues si los chinos y los indios se nos comen será porque han invertido mucho capital humano en ciencia básica. Yo estaba en Estados Unidos en el 93, en el 94, en el 97 y creo recordar la cifra de estudiantes de doctorado chinos en buenas universidades en Estados Unidos era de 40.000. O sea, 40.000 cerebros bien formados en los Estados Unidos vueltos a China, eso es una potencia humana de impresión. Sí, sin y eso duda. abundo en que, otra vez en lo mismo, en que una de las cosas que hay que hacer es invertir en buenos cerebros. Para invertir en buenos cerebros hay que tener buenos profesores. Para tener buenos profesores hace falta mucho tiempo. Conseguir una tradición de excelencia es una cosa que lleva mucho tiempo. Y uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que como se corte el grifo de financiación y la base que se está generando de científicos, de doctores o de gente con un postdoctorado, o Ramones y Cajales, que después de 8 años de experiencia postdoctoral y de trabajo independiente, si esta gente no es capaz, no la podemos integrar en el sistema. Se están quedando en el paro Ramones y Cajales, nuestros centros están quedando en el paro. O sea, ya sé que, o se están yendo fuera. Ya sé que, en fin, va a parecer un poco... Pero claro, es que antes de ser doctor uno pasa por la escuela. Y tenemos un gravísimo Eso es lo problema, que iba a comentar, ¿no? un gravísimo problema educativo y pero a nivel básico, ¿no? Estamos por debajo de Camerún. Y en el tema de la calidad de la educación de las matemáticas y las ciencias, en la educación obligatoria, estamos en el puesto 111 de 142 países. Además, Uganda nos sobrepasa. Claro, Cristina, ¿no? Camerún nos pega un repaso, o sea... Sí, pero que son los Entonces, conocimientos claro, de idioma, eso que conlleva, no que no lleguen lleguen doctores, porque claro, siempre llegarán universitarios al doctorado. El problema es que la base de la población, me parece a mí que ese es otro problema añadido, ¿no? También a que en este país pues los pequeños empresarios no se agrupen, no tengan interés en contratar de manera agrupada, financiándose colectivamente pues para una investigación que pudieran llevar a cabo conjuntamente, etcétera. El problema es que aquí con este nivel educativo, solo termino esta idea, es que un emprendedor monta bares. Eso es lo que monta bares, porque claro, con este nivel educativo, ¿qué va a montar? ¿Qué se le va a ocurrir? Eso es un problema, tenemos un problema desde la base. O sea, aquí lo que Cristina plantea es una cuestión que realmente lo hemos tratado muchas veces en este programa. Y es bueno, pues el tema de calificación, o sea, de educación de los jóvenes antes de que ingresen a la universidad, porque llegan a la universidad sin digamos, un instrumental básico que le permita desarrollar o desarrollarse en el futuro. Pero además de repercutir a nivel científico en nuestra sociedad, porque cuando llegan pues, a la universidad pues, disponen de menos herramientas, yo creo que hay que decir también que esto repercute en general en toda la sociedad, porque estos señores que bueno, están mal formados y probablemente que no tengan mucho de ellos pues el acceso a la universidad, pues no les va a interesar para nada esto de la ciencia y realmente no lo van a ver, porque no lo van a percibir ni sabrán cuáles son los beneficios que va a trasladar una investigación a su porvenir, a su bienestar, decíamos. Sí. Bueno, yo voy a unir
el informe PISA sobre las matemáticas en jóvenes de 15 años, pues hay 30 países. Nosotros somos el quinto, empezando por debajo. Y tenemos ahí debajo de partener, hablo de 15 años ya, o sea, no hablo yo de 7 años. Estamos unidos a Italia, estamos allí Italia, a Portugal, a Grecia, y otro partener nuestro es Estados Unidos. Estados Unidos está en el informe de PISA a la cola. Pero en la cabeza está el primero, Singapur, el segundo, Japón, el tercero me parece que es Finlandia. Yo utilizo siempre, por los conocimientos de matemáticas, utilizo siempre las matemáticas como referencia para la enseñanza, porque es la única materia que se da en continuo durante toda la enseñanza. Es decir, uno empieza aprendiendo lo que es un número y acaba haciendo matrices o lo que le enseñan en cada plano o estadística o lo que sea, ya en bachillerato. Es la única que es continua. Y eso significa que es la única que tiene el poder de ir perfilando un cerebro desde el punto de vista de la capacidad de abstracción, de desarrollo de inteligencia abstracta también, de capacidad para estructurarse ese cerebro y de modelización de la realidad. Y de generar la estructura básica que es del cerebro, que sería la conexión neuronal. Usted que sabe de este tema, porque claro, si no establecemos muchas conexiones neuronales, que lo que hay que hacer es utilizar la lógica de las matemáticas o cualquier otra lógica, pero que sea, digamos, en donde participe el cerebro, esas conexiones neuronales, que muchos de nosotros no lo sabemos, yo lo sé precisamente porque el otro día estuvimos hablando de este tema, y tuve que leerme las conexiones neuronales, pues estas conexiones neuronales, pues evidentemente desarrollan nuestro cerebro y nuestras capacidades. Si no tenemos las matemáticas desde pequeños y no sabemos emplearlas, difícilmente vamos a poder desarrollar otro tipo vamos a decir, de capacidades que podríamos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, el ser ingenieros o el ser economistas, o buenos de todo, ¿no? Sí, no, vamos a ver. Este verano, me parece que en el Heraldo publicamos el presidente de la Asociación de Psicopedagogía, Juan Antonio Planas, una profesora de cuarto de ESO, Ana Rodríguez Monzón, de cuarto de ESO en un instituto del sur de Madrid, un instituto de los grandes, y yo, una cosa que después esto lo hablé yo en el Hospital Ramón y Cajal, allí en un congreso, y causó sensación, no es porque hablase yo, cuidado, si no sería por el tema, que se llama ansiedad matemática. Es decir, desde el punto de vista de la circuitería neuronal, ya se sabe que hay zonas cerebrales que se nacen genéticamente y muy concretas para el procesamiento del cálculo, no de la matemática. Cuidado, el proceso cerebral de las matemáticas no se sabe todavía. Pero a la vez hay un circuito cerebral que bloquea ese aprendizaje del cálculo y por lo cual, como es un continuo de la matemática. Es decir, que un niño, porque además la ansiedad matemática empieza a los 5 o 6 años, un niño que se le enseña mal el cálculo y tiene temor al profesor, al ridículo en clase, el padre que le dice que eres un torpe, etcétera, podemos garantizar que en su vida, o sea, que tenga siempre un complejo de que no sirve para las matemáticas, aunque genéticamente sirva para eso. Es que además se ha descrito hace unos meses los circuitos cerebrales de la ansiedad para el bloqueo que desencadena la ansiedad que bloquea el aprendizaje matemático. Y es lo que decía ahora. Es decir, a mí me ha extrañado siempre que no tengamos más matemáticos, un pueblo creativo. Hay que revisar a veces cómo estos críos aprenden las matemáticas también. Sí, yo pienso que el sistema educativo, perdón que interrumpa, es un sistema que cercena, es decir, que castra, digamos, al individuo desde pequeño en su espíritu creativo. Lo hemos hablado muchas veces de este tema precisamente porque lo que hace el sistema educativo es evitar que ese niño se desarrolle en todas sus capacidades o no prima, digamos, las capacidades que tiene verdaderamente. Allí está el error probablemente desde la infancia, como usted dice, porque el desarrollo cerebral, como hemos comentado, se desarrolla desde el nacimiento prácticamente hasta los 7 o 10 años. En ese momento es crucial, es básico para el desarrollo de un individuo. Si no lo hacemos, pues difícilmente vamos a poder conseguir una sociedad. Si es que la ansiedad matemática, que es un concepto ya así de concreto, ¿no? O sea, que se utiliza ansiedad matemática, llega a la gente, no es que se diga que no sirvo para las matemáticas y no voy a una carrera de ciencias,
No, no, es que la gente en la vida corriente, y por eso lo he sacado porque lo han mencionado, en la vida corriente dice, es que yo no sirvo por las matemáticas, anda Cristina, por favor, échame las cuentas. Es así. Es decir, hay un bloqueo, es que hay un aspecto de, o sea, esta mañana leía... de bloqueo emocional, de bloqueo emocional, o sea, además ya se sabe el circuito, en el aprendizaje de la matemática. Claro, puede ser las matemáticas, mañana me dirá alguien de la historia, lo que sea, pero para mí las matemáticas son el elemento clave del desarrollo. Esta mañana leía un artículo en la asociación, en la página de la Asociación Americana de Ciencia, que precisamente decía: el desconocimiento de las matemáticas está bloqueando el desarrollo de la biología. Claro. Y no, hombre, y quiero decir, yo como psicólogo, pues las matemáticas las necesito, y el economista no te digo, y tú. Es decir, que es una herramienta, pero bueno, al margen de la especificidad, no igual de las matemáticas, de la capacidad de abstracción, de generar abstracción que tiene y de construir ese tipo de conexiones, el sistema educativo en sí, o sea, en conjunto, digamos, además de que tenemos el menor número de expectativa de años de escolarización de la Unión Europea, de los menores, por debajo de Italia, por debajo de Portugal, por supuesto por debajo de China, por debajo de otros países más desarrollados, y luego el enorme fracaso escolar que tenemos, además de que encima los que no fracasan, es que aun los que no fracasan tienen estos niveles, es decir, que el nivel de exigencia ha caído. Y yo creo que eso hay que planteárselo desde la base, porque si no, como tú decías, ni sabe, la gente no puede apreciar, digamos, ¿no? Y no puede exigir, digamos, que se importancia invierta, tiene, ¿no? que se invierta. ¿Cuánto se va a implicar Claro. en Y luego sale el ministro de Economía, nos cuenta lo que quiere y todo el mundo se lo cree, porque cuando salen y te dicen el euro, no, los recortes en sanidad en Aragón son tantos millones, tocamos a 10 euros por cabeza. Tú multiplicas y dices, pues si somos tantos, esto no me cuadra, tocamos a 400. Es decir, aunque solo sea para eso, para que no nos engañen, ¿no? Yo no soy neurobiólogo, ni mucho menos, pero seguro que el latín o el aprendizaje del inglés o el estudio de la filosofía o de la historia también es capaz de establecer muchas conexiones neuronales que a lo mejor son también muy interesantes. Sí, sí. Y luego la afirmación que ha hecho nuestro anfitrión, a mi entender, ha sido también un poco excesiva, como definir el sistema educativo como uno que castra la creatividad. Yo llevo en el sistema educativo bastante tiempo y me veo poco castrado, afortunadamente. Yo creo que es precisamente al revés. El sistema educativo es el que abre un mundo de posibilidades, el que hace que tu cerebro sea completamente distinto. Aunque nos estamos yendo bastante. Hemos entrado a terrenos, en vez de ciencia, a terrenos psicológicos. Ya, bueno. No, yo estaba pensando, mira, bueno, luego te contesto. Como es psicóloga, pues ella... Eso que dices de la creatividad. Cuando mi hijo tenía 3 años, la profesora del colegio de primero infantil me lo saca un día con un Papá Noel, que eran Navidades, y me dice que es que hay que pintarlo de rojo y no quiere de rojo, que es que quiere verde. Llévatelo a casa a ver si lo pinta. Con que allí nos fuimos el niño, el Papá Noel y yo, y no hubo manera en 4 días de que lo pintara verde. Él de que lo pintara rojo, él quería verde y verde y verde. Y se lo devolví y le dije, oye, que no quiere. Hombre, pues es que se va a quedar sin Papá Noel. Digo, pues que se quede. Y entonces ya le dije, hombre, es que además, ¿qué pasa? El de Amena es verde, ¿no? Y los de verdad, el original también era verde. ¿Y qué pasa? Ahora todos rojos. Y le dije, y cuando tenga 14 años, cursillo de creatividad. Porque yo he trabajado 14 años en el sistema educativo. Entonces, uno de los grandísimos problemas de la LOCSE, porque esto ha sido a través del cambio de la LOCSE, tiene muchos problemas, y tuvo ventajas también, por supuesto, y la prolongación de la educación obligatoria, etcétera, por supuesto, eso es un punto, ¿no?, a favor. Pero claro, una de las desventajas fue que los conocimientos pesaban lo mismo que las actitudes y que las herramientas. Entonces se convirtió casi en más importante aprender a buscar que el contenido, y los cerebros, como muchas veces le he oído al doctor Valdizán, no solo nacen, sino que también se hacen, pero se hacen con contenidos. Y la especificidad de la matemática, por supuesto que todos los aprendizajes, y ahora lo que aprendamos aquí nos generará conexiones, y si luego tenemos un disgusto, lo emocional también genera conexiones, pero que ojalá no, claro.
Pero lo peculiar de las matemáticas es que son transversales, es que luego además cualquier ciencia las va a requerir. Es que, si no, es no que es no hay ciencia, ciencia sin es matemáticas. matemáticas. Entonces, esa es la importancia también luego a la hora de cómo se transfiere, o sea, de por qué la matemática luego tiene tal extensión, ¿no?, en sus Yo aplicaciones. quería saber si Luis se sentía castrado o no sé. No, tampoco, no. A mí, yo tuve suerte, a mí me gustaban las matemáticas desde el principio, debí tener buenos profesores y al contrario, me encantaban. O sea, De todas maneras, lo que hace tener un buen profesor en la infancia es importantísimo. Luego fue agente inmobiliario, no sé yo si tiene algo que ver, pero bueno, era muy buen profesor. Sí. Bueno, Sí, yo perdón que vuelva a sacarlo José, perdón, de las perdón, matemáticas, pero es el paradigma, es la referencia de toda la enseñanza para mí. Es decir, te dediques a letras, porque lo ha dicho bien Cristina, después lo vas a necesitar en cualquier cosa de la vida. Yo, dentro de los parámetros de educación general del país, había que llamar la atención sobre la situación de las matemáticas. Y con eso no estoy echando crítica a ningún docente de matemáticas, nada. Cada uno en la vida, y los sistemas nos hemos defendido como hemos podido, lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Cuidado, hablo más bien del método y de la concienciación sobre la importancia de las matemáticas. Bueno, la referencia a PISA es bien clara, es decir, los países que están en cabeza son los mejores en matemáticas y los que estamos ahora en crisis hundidos somos los peores en matemáticas de un orden de 30 países. Es decir, y esto tendría que ser de referencia, sobre todo llamar la atención que no consiste en volver a ser un gran matemático. Eso ya la Facultad de Matemáticas tiene sus excelencias, etc. Sencillamente que usted tiene que ser hábil en la vida para defenderse en el cálculo y asumir una serie, como dice Cristina, de informes que te da diariamente la prensa. Depende del FMI, te dice España decrecerá el 1,3 y dices, anda, ¿y dónde sacó la cifra? Y cuando vas a ver dónde sacó la cifra te quedas pasmado. O sea, ¿dónde sacó la cifra el FMI? O sea, porque no ves el rigor por ningún lado. O sea, esas cosas para la vida cotidiana necesita la población media cada día más, para que no lo tomen el pelo. Entonces, por eso es la importancia, insisto, de utilizar como referencia el nivel matemático de este país. E insisto que no es una crítica docente, cuidado, al revés. Yo conozco muchos, soy muy amigo de muchos matemáticos, casi tanto como médicos y tal, sino sencillamente de concienciarnos de que es, para mí, la referencia. y pues quedamos quizá mejor entonces en que es necesario un esfuerzo a nivel educativo, como conclusión, si os parece, para que las generaciones futuras pues estén mejor preparadas y tengan mayor capacidad para desarrollarse en todos los ámbitos a nivel científico. Y bueno, pues entonces habría que preguntarnos a continuación si también es posible, gracias al desarrollo científico, hacer más competitiva, modernizar nuestra estructura empresarial actualmente. ¿Es posible? Sí, tenemos ejemplos claros, creo que también podría ser una de las conclusiones que podemos sacar de este asunto, ¿no? Pero yo lo que veo, al margen de lo que vendría a ser pues siempre esa estructura empresarial, y vuelvo a insistir, es en la necesidad para modernizar una estructura empresarial en que haya dos partes, si hablamos de ciencia, que participen activamente, que son los empresarios y que son no sé, opiniones si queréis, estáis en contra, vuelvo a insistir en esto, porque estamos a favor, además lo he comentado, casi he empezado hablando de ese tema, ¿no? Yo creo que es muy importante, o sea, esa relación. Y además es que hay buenos profesionales de la ciencia en España, o sea, a pesar de todo lo que hemos dicho, hay muy buenos profesionales de la ciencia. Aquí en Zaragoza, el Centro Político Superior, bueno, ahora es la INA, pues tiene profesionales muy buenos, ¿no?, en cuestiones de ingeniería y que ayuda a resolver problemas de todo tipo a empresas e industrias, ¿no? Entonces realmente sí que hay un buen nivel, ¿no? Y falta quizá un poco el puente también, que los empresarios se den cuenta de que pueden tener un gran beneficio con la investigación, es decir, con que el problema que tienen se lo van a solucionar y su empresa va a ser más competitiva, va a ser más productiva y va a funcionar mejor. Entonces, pues eso que todavía no parece que no... A lo mejor eso nos toca, nos compete a los economistas. A lo mejor a vosotros, no lo sé, pero sí, yo... Sí, bueno, siguiendo, es que yo creo que ha dado, dentro de los axiomas que yo pedía, es que acabo de señalar un punto que es muy claro. Cuando vemos las películas de los westerns americanos, el general, pues, esto me lo contaba un señor ahí en el gimnasio, y hacía esa reflexión, y es verdad, el general puede ser un torpe, y en las películas americanas me lo contaba él, y es verdad, esa reflexión importante, pues yo había llegado a esa reflexión, pero por otro ángulo. Le presentan como un torpe, pero al que respetan es al sargento mayor.
sargento mayor, bueno, la película de John Ford es sagrado, o sea, quiero decir, es decir, y en las películas americanas de guerra, en un país que pasa años está en guerra, es decir, ¿cuál es el problema que se ha señalado aquí? ¿Cómo hacemos la conexión del intermedio, es decir, entre el dinero público, el dinero privado, la universidad, etcétera? El debate estará en la conexión, es decir, el músculo, cuando le llega el estímulo nervioso, la fibra nerviosa, tiene algo que se llama la placa motoneurona, que es fundamental para esa conexión. Y posiblemente, dentro de la axiomática a introducir, sería cómo esa placa motoneurona, cómo ese nivel medio de conexión es cómo se va a producir. O sea, hacer una conceptualización de cómo se va a producir ese nivel medio, que se desarrollará en caso de esa experiencia. Pero insisto, como he insistido antes en la matemática, es hacer conciencia de que el fallo, y lo ha señalado pero muy bien, está en que no sabemos cómo se tiene que hacer la interconexión entre lo público y lo privado, la característica de y ahí sí que hay que hacerse una axiomática, ahí sí no puede ser en base a la experiencia, hay que hacer una reflexión y decir, los tiros irán por ahí, porque ahí está la clave, o sea, se ha señalado muy bien que la clave está es cómo hacemos esa... Y se ha intentado, y se sigue intentando, por ejemplo, las spin-off o empresas en donde participan, o la forma en la que participan, por ejemplo, los investigadores de la universidad. Quizá a lo mejor esa conexión estaría un poquito más preparada, digamos, para gente que conozca un poco más el tema empresarial, ¿no? Sí, claro. Y en ese caso nos competiría un poco también a nosotros. Claro. Pero sí que es cierto que falta esa conexión, sobre todo falta la conexión del sector privado con el sector público, sobre todo a nivel de investigación, con la universidad y con centros de investigación importantes para que esa conexión, vamos a decir, haciendo similitud al cerebro, conexión neuronal, en este caso empresarial, eso es, ¿no? Bien, vamos a preguntarnos también, porque yo creo que ya también comentar a qué pensamos acerca de la carrera investigadora. Porque claro, esto no lo podemos dejar para otro día, es el momento de hablar de la carrera investigadora, cómo lo estamos viendo y si realmente, qué es lo que está sucediendo. Empezamos contigo, Luis, si te parece que estás mirando. Es que es una pena ahora mismo los recortes en personal. Poner un proyecto que puedas hacer un proyecto menos, pero las personas que ahora mismo pues, o van al paro o se tienen que ir de España, pues son personas que probablemente se pierden para nuestra ciencia para siempre. Entonces, estos recortes tan grandes que están viendo en investigación en este punto son particularmente dañinos. Y entonces, claro, no sé, te planteas a lo mejor si tienes 23 años, 23 años, cuando empiezas a hacer una tesis doctoral, cuando ves que las personas con 40 años, pues simplemente o se tienen que ir de España. Con lo cual es contraproducente, digamos, para los objetivos. Es un ejemplo malo. Para los objetivos de crecimiento. Efectivamente. Entonces, yo ahí ahora mismo, además es que se observa que ha ido a peor, ¿no? Por ejemplo, pues hace años, con 30 años de edad, pues podías tener una plaza en la universidad o en el CSIC. Ahora ya es más de 40, el promedio está subiendo, dentro de poco tendrás que tener casi la jubilación para conseguir tener un puesto de investigador. La verdad es que es bastante desalentador. Muy bien, Pascual López. Yo creo que has dado un dato que es importante, y es el de que en España era muy fácil conseguir una plaza fija con 30 años. Eso es un error absoluto y garrafal. Tengo aquí me he hecho un pequeño estadillo de en qué consiste la formación de un investigador. Pues lo primero que tienes que hacer es estudiar un grado, ahora son de 4 años, antes de 5, medicina 6, veterinaria en su día también, algunas ingenierías también. Luego tienes que hacer un buen doctorado, 4 años, 5, en mi laboratorio en Estados Unidos estaban 6 y 7, muy conveniente hacer un postdoc, es decir, 3 años, si tu campo es muy competitivo a lo mejor te toca hacer 2, 5 años, después tienes que tener la oportunidad de trabajar de manera independiente, 5 o 6 años para montar un laboratorio, empezar a arrancar líneas de investigación, si estás en la universidad, empezar a dar clases. Y eso de los 40 años, o los 42, cuando llevas 20 años trabajando y compitiendo y rompiéndote las pestañas y los codos, pues procede que se te contrate de manera permanente, entre otras cosas porque como no sabes hacer otra cosa que trabajar, vas a pegarte otros 20 años trabajando. Aquí tenemos un problema, es que del 82 al 2000 en España en una universidad se ha multiplicado por 3 o por 4. Cada universidad ha multiplicado a su vez el número de profesores por 4.
y se ha incorporado muchísima gente y buena parte de ella a lo mejor no tenía que haberse incorporado. Por supuesto. Lo que ocurre ahora es que tenemos muy buenos investigadores, pero que muy buenos, del mayor nivel, en prácticamente todos los campos. Tenemos bastantes dignos y decentes. Yo soy optimista y creo que a lo mejor estoy dentro de esta segunda categoría, pero tenemos también demasiados que no deberían estar o que deberían dedicarse a otras cosas. Por eso antes decía yo que la ciencia no era democrática. ¿A favor de dividir la investigación y la... No, en absoluto. Estoy a favor de premiar y apoyar. Yo no estoy a favor de los recortes generalizados, estoy a favor de podar determinados lugares y sembrar y regar otros. La ciencia es elitista, es que es así. Muy bien, José, vamos. Sí, no, yo creo que dentro, añadiendo un punto más a la axiomática que defiendo, lo de matemática, vamos a ver, yo creo que es que estas cosas hay que transmitirlas a la población. O sea, cuando la población se sensibiliza como muchas cosas, bueno, como las barreras arquitectónicas, nadie asume ahora en estos momentos que haya barreras arquitectónicas, le parecerá una cosa. Yo creo que el tema del investigador, el papel del investigador, hay que transmitir a la sociedad que es un oficio, es un profesional. Es decir, yo creo que todavía la población sigue teniendo una percepción de algo así altruista, un tío extraño que se dedica a cosas así, entre aficionado y que a veces está no. O sea, hay un axioma greco, hay que crear, pero además concienciar. Es que si no conciencias a la población, pues hacer todo lo que te dé la gana. La población hay que transmitir la idea bien clara que el investigador es una persona que se entrena sobre todo en primer lugar en metodología de la ciencia, más que en contenidos. Y por lo cual es un profesional de la investigación y es una profesión como se puede dedicar el médico a la medicina, etcétera. Es decir, mientras el cuerpo, la idea de cuerpo profesional de la investigación, como puede ser cualquier cuerpo profesional, no se transmita al país, en la política se podrá hacer lo que se quiera, de que los Ramones y Cajales no se les corte, de que la gente se vaya. Es decir, yo lo pongo con el papel que el médico, imaginaos de repente que no diesen apoyo, o sea, a la medicina, de repente, bueno, pues que la mitad de los médicos desapareciesen del país, la población se echa, bueno, lo que está pasando en Madrid y con cosas menores. Hay que transmitir a la población la importancia que tiene del investigador, pero no como persona muy inteligente, muy sabio, como un Ramón y Cajal, como un profesional más. Porque entonces nos va a facilitar mucho las conexiones con las empresas, etcétera. Y esta idea de estructurar el investigador, es decir, evidentemente habrá gente que podrá entrar en la investigación, a lo mejor, pero el investigador es alguien que se le entrena el cerebro y su buen entrenamiento cerebral es lo que hace que sea bueno, más que que nazca más o menos inteligente de naturaleza. Es, como decías, un buen profesorado, un buen entrenamiento, nada más. Pero insisto, y perdón que sea tan pesado, y hace tiempo que lo sabes, que es alguien que se oficia y de repente se le puede meter a la agricultura, pero a lo mejor otra área que el conocimiento es necesario y se le traslada a otra área del conocimiento. O sea, que no es que tiene que estar encauzado solo en temas de agricultura, es que puede un día tener otro campo de conocimiento que él pueda llevar su metodología rigurosa. No sé si se me ha explicado bien. O sea, esto es muy importante para el país. O sea, ¿Qué opinas de la carrera de este investigador? Es decir, ¿cómo la ves? Yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Si además es que hemos invertido un montón de recursos públicos en la formación de muchas personas que ahora los van a aprovechar otros países y se tienen que ir. O sea, es que hemos despilfarrado tiempo, dinero, esfuerzo personal y estamos siguiendo la estrategia contraria a la que están siguiendo países que van a la cabeza y que tienen mucho más claro que sin investigación y sin inversión continuada en investigación no se va a ningún lado. Alemania la ha subido al 5%, Francia acaba de dotar 33.000 millones más. China, Chile, los países emergentes ya sabemos cómo están. Y nosotros aquí,
Tú has dicho el 1,30 y algo, no, ha bajado el 1,30 y algo, Pero ahora estamos en el 2011, 0,78, si no recuerdo mal, cuando la convergencia europea era el 3% del PIB. O sea, el 3% de déficit es sagrado y el 3% en investigación nos lo pasamos tranquilamente, ¿no? Gracias por la aportación, porque los datos que tenía era de 2011. Sí, sea no, de 2012, donde ha habido está por realmente debajo del 1. Una claro. bajada importante. Pero Bien, Está por debajo Sí, del no, 1. yo perdón, que sea pero más que hablar, y perdón, yo estoy de acuerdo con las cifras que dais, transmitir a la población que lo mismo que no puedes hacer, reducir los bomberos de la ciudad de Zaragoza a la mitad, porque sería una catástrofe, que la profesión investigador es otra catástrofe. O sea, no solo en dinero, sino que esto es un oficio, como otro cualquiera de los muchos que tiene la población, que requiere un entrenamiento muy sofisticado de aprendizaje y que es un bien común. Y yo creo que hasta que no se sepa transmitir a la población, o no se quiera a veces, yo creo, entonces sí que los recortes no habrá, porque si quitas recortes en bomberos, la población se echará encima. Como la población no tiene ese concepto de profesión del investigador, por eso se puede recortar, porque si lo tuviese bien claro que lo tendría la gente, diría, usted no me recorte en algo que es fundamental para la marcha del país. O sea, más que yo hablar de investigación, perdón, hablo de profesional investigador, o sea, como un trabajo más dentro de la sociedad, como hacemos todos. hay que decir además que, claro, lo que pasa es que la visión que se tiene de la economía quizá a lo mejor sea muy, decíamos, de demanda, es decir, una posición de estímulo de demanda. Esto hay un error fundamental y grave, porque una de las cosas importantes que genera precisamente esta investigación es el crecimiento de la oferta. Claro. Y eso nadie habla de eso. Todo el mundo habla de querer gastar más y de querer que la demanda crezca, que el consumo crezca, pero ¿y la oferta? Bueno, hemos llegado al fin del programa. La importamos, la oferta la importamos. Dice Cristina. Hemos llegado al final del programa y al final del programa siempre tenemos un minuto para dirigirnos al público zaragozano, que yo espero que, como yo, hayan aprendido muchísimo y estoy encantado de estar con todos. Bueno, en realidad estar en la posición que estoy yo aquí en el programa, he aprendido muchísimo durante todo este año. Desde luego ha sido muy interesante desde el punto de vista de que, bueno, pues uno se forma. Espero que pues esto también haya el público pues aprovechado esta oportunidad, porque yo creo que aquí traemos gente realmente preparada, gente que, bueno, pues que está en la vanguardia de todo este tipo de cosas. Incluso pues empresas, empresarios y bueno, ya quien va entrando en el programa yo creo que se va dando cuenta cómo funciona. Bien, vamos entonces a empezar con el minuto final de cada uno de ustedes. Empezamos por don Luis Baliño García, científico titular del CSIC. Sí, pues bueno, yo el resumen me parece que bueno, que tenemos muchos problemas en ciencia en España, pero que son problemas que se pueden solucionar. Entonces podemos ser en ese sentido optimista, que no debemos, que la investigación es el futuro de un país. Como has empezado el programa, no podemos competir con salarios bajos, tenemos que competir con productividad. Que entonces hay que concienciar a la sociedad de que es importante, que los recortes en investigación son muy dañinos y que, bueno, pues en ese sentido, que cuanto antes se revierta esta situación, mejor. Muchas gracias, Luis. Don Pascual López Buesa es investigador del Grupo Tecnología y Genética Porcina, es decir, en la Universidad de Zaragoza, doctor en veterinaria. Y bueno, pues aquí creo que tú, pues también, digamos, de cara a esos empresarios, porque hay un sector que es el tuyo, precisamente, en donde también se requiere bastante capacitación, sobre todo porque, bueno, estamos volviendo un poquito a desarrollo agroindustrial. El otro día tuvimos una charla muy interesante sobre ese sector también. Mi mensaje es optimista. Optimista porque me voy a quedar con parte del sistema científico. Repito lo que he dicho antes, hay gente buena. Lo que hay que hacer es cuidar a la gente buena. Y esa gente buena es la que va a poder hacer nuevos conocimientos, la que va a poder formar a su vez a jóvenes con capacidad de ir a las empresas y mejorar las empresas. Y lo que hay que hacer es invertir bien el dinero. No es una cuestión si 1,3 de PIB o 1,7 de PIB. ¿Dónde meto el 1,3 de PIB y dónde meto el 1,7 de PIB? Y insisto, a pesar de que el lenguaje parezca un poco duro,
no se puede ser democrático en esas decisiones. Hay que cuidar al que haga las cosas bien, a los grupos que funcionen bien, a los que lancen doctores al mercado, a los que hagan buenas publicaciones científicas, normalmente a los que hagan alguna patente, y a los que no hagan eso, pues buscarles alguna otra dedicación, quizá. Muy bien, doña Cristina. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que todos tenemos claro que solo hay futuro si hay desarrollo y si hay conocimiento, que la humanidad ha llegado a donde está pues gracias a la acumulación de conocimiento, y que es una pérdida terrible para el país, que gente que ha dedicado años a formarse, que es patrimonio de todos, además su conocimiento, aunque haya sido esfuerzo suyo, naturalmente, pues que lo vayamos a perder. Creo que sí que hay que controlar dónde va el dinero. Además, si es dinero público, pues hay que seleccionar, digamos, también un poco, marcar unos márgenes, ¿no?, de lo que interesa al país. Me parece una idea muy interesante la del doctor Valdizán de decir, bueno, somos lo que somos, no nos podemos comparar con Estados Unidos o con China o con lo que sea, pero dentro de esto tenemos capacidad suficiente, pero eso hay que cuidarlo. Y como decía Derek Bock, ¿no?, si a la gente o si al gobierno, y a este y al anterior, si la ignorancia, si el conocimiento les parece caro, pues podríamos probar con la ignorancia, y entonces verás. Y en ese sentido también abundar en la idea de que hay que reorganizar el sistema educativo, contenidos, funciones, evaluación, etc., etc., porque a la gente, a la ciudadanía, si se le da una base desde el principio, sabrán apreciar y sabrán valorar y sabrán cuidar, aunque no todos lleguen a doctor y no todos sean científicos, pero sabrán cuidar sus científicos y sus investigadores como patrimonio de todos, ¿no? Muchas gracias, Cristina, psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Bueno, pues terminamos el último minuto con don José Ramón Valdizán, médico, doctor en medicina, y pues en esta situación en jubilado, pero que vinculado sobre todo a la ciencia. Yo creo que usted sigue vinculado y seguirá vinculado a la ciencia. Un minuto para dedicarlo a la población zaragozana. Insistir lo que he dicho antes. La única manera de que se tome la investigación como debe ser es que los poderes políticos transmitan a la población la importancia del investigador como una profesión más, vital para el funcionamiento del país, ni más ni menos. Es decir, lo mismo que los bomberos o cualquier profesión que es importante. El momento que la población asume que el investigador es fundamental para su desarrollo cotidiano, nadie se atreverá a dar marcha atrás en los presupuestos de investigación. Mientras esto no cale en la población, se podrá jugar con la investigación ahora y dentro de 1000 años, o todo el tiempo que sea, aunque tengamos aquí a don Santiago Ramón y Cajal. Es decir, es necesario en una sociedad abierta y democrática llevar a la población que la investigación es una profesión más vital para el país. Y punto. Muchas gracias, doctor Valdizán. Bueno, entonces simplemente yo totalmente de acuerdo con todos vosotros, lo que lo habéis comentado, y añadiría algo más que sí que me preocupa y que sí me ha preocupado y creo que lo he manifestado: el cambiar esa estructura organizativa del sistema científico, ¿no? Y bueno, pues establecer cuáles son los cauces adecuados para realizar una carrera investigadora en condiciones. Bueno, queridos telespectadores de Canal 44, nos vemos el próximo miércoles con otro programa interesante, igualmente en su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. Muchas gracias.